Muy buenos días, ingenieros y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 7, el cual está conformado por Yander Conforme y Camila Altamirano. Nosotros les vamos a hablar acerca de las cuentas nacionales y la función de producción. Como primer punto tenemos una frase del día. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, de Rabindranath Tagore. Esto quiere decir que si vivimos enfrascados en algo que nos pasó en el pasado, no vamos a poder ver hacia el futuro, o sea, hacia las cosas buenas que tenemos enfrente. Las cuentas nacionales. Vamos a dar una definición y su objetivo. Como definición de las cuentas nacionales, tenemos que las cuentas nacionales constituyen un sistema integrado de cuentas macroeconómicas. Estas buscan reflejar los aspectos más relevantes de la economía de un país. Las cuentas nacionales son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, en el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. Además, los esquemas contables también sirven para organizar las nociones de la actividad económica con el fin de analizar y además elaborar políticas y medir la actividad de un país en un periodo determinado. Por otro lado, el hecho de que diversos subtotales en las cuentas deben igualarse proporciona un mecanismo de control en cuanto a la consistencia recíproca que representan. Y con respecto a su objetivo, pues las cuentas nacionales tienen el objetivo principal de presentar, o sea, de manera resumida y coherente, los flujos de producción, consumo y acumulación que se dan en un país. Todo esto durante un determinado periodo de tiempo. Asimismo, estas cuentas reflejan, o sea, cómo se produce, o sea, una estructura de costos, además de los cambios estructurales que se pueden dar en la economía. Por ejemplo, un cambio relevante en la tecnología de producción, por así decirlo. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de las cuentas nacionales, los cuales son las actividades y transacciones, sectores institucionales de la economía, cuentas, balances, cuadros de oferta y utilización. Dentro de las actividades y transacciones, pues las actividades son producción, consumo y acumulación. Las transacciones, en tanto, se refieren al intercambio o interacción que ocurre entre dos o más agentes de la economía. Y en el componente, o sea, de los sectores institucionales de la economía, pues vendrían a ser los hogares y las entidades jurídicas. En las cuentas, pues se refiere a las cuentas corrientes y de acumulación, es decir, que registran la producción, utilización y la acumulación de bienes y servicios. Dentro de los balances, pues en estos, como quiera, presentan el valor de los stocks de activos y pasivos. Y en los cuadros de oferta y utilización, estos presentan de manera resumida cómo se distribuye la producción entre los diversos usos, incluyendo la acumulación. Además, cabe mencionar que no es posible medir con total exactitud los flujos económicos debido a la falta de información y a que sería, o sea, muy costoso llegar a tener una medición detallada. Además, estas cuentas vendrían a ser una estimación. Por ende, es muy relevante que la metodología que se vaya a utilizar sea rigurosa y se encuentre bajo una constante revisión. Ya. ¿Para qué se usan las cuentas nacionales? Bueno, aquí les voy a hablar como quiera sus usos, o sea, para qué se emplean. Bueno, ellas tienen diversos usos y en las que se destacan son el seguimiento de la economía, el análisis macroeconómico y las comparaciones internacionales. Dentro del seguimiento de la economía, los agregados de las cuentas nacionales permiten observar de manera resumida un gran volumen de información. De esta forma se facilita el análisis del comportamiento y evolución de la economía de un país. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo, los agregados económicos como el PIB o el PNB, que estos forman parte de las cuentas nacionales y son ampliamente utilizados para medir el desarrollo de un país y además estimar el nivel de bienestar que pueden alcanzar sus ciudadanos. Dentro del análisis macroeconómico, las cuentas nacionales se pueden utilizar para estudiar y analizar los mecanismos que operan en la economía. Por ejemplo,
como el crecimiento de la inversión afecta en el desarrollo futuro de un país. En las comparaciones internacionales, dado que las cuentas nacionales constituyen un sistema estandarizado y aceptado, es factible hacer comparaciones de los agregados económicos de diversos países. Por ejemplo, si cada país utilizara su propio sistema de medición, la comparación sería, o sea, casi imposible. Los productos complementarios del sistemas de cuentas nacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, las cuentas trimestrales y las cuentas provinciales. Las cuentas trimestrales constituyen una síntesis coherente, consistente y confiable de toda la información estadística de corto plazo. Sus resultados proporcionan datos robustos de las variaciones de la coyuntura de las principales variables macroeconómicas. Un aspecto que se debe tener en cuenta en las cuentas trimestrales vendría a ser el efecto que generan los patrones estacionales. Por ejemplo, en muchos productos agrícolas la producción se concentra en una época particular. O sea, en una época es en donde, ¡pum!, hay más producción de tal cosa, así, por así decirlo. Además, también varían los precios y todo eso vendría a formar parte de estas cuentas. Dentro de las cuentas provinciales, estas pues son el registro de un conjunto de operaciones económicas a través de estados contables, las cuales sirven para describir y analizar las economías de las diferentes provincias del país. Bueno, las principales variables, o sea, que cuentan dentro de esto serían la producción, el consumo intermedio y además el valor agregado. Estas variables se encuentran clasificadas por industria y por provincia. A continuación, mi compañero, Yander. Bueno, a mí me tocó función de producción. Bueno, dice que la función de producción hace referencia en la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo, teniendo una determinada cantidad de recursos. En todo este proceso productivo de la empresa emplean, hay dos causas aquí, como que una que es el recurso productivo del stock de capital. ¿Qué significa stock de capital? Esto hace referencia a que aquí en sí son tres fases en las que se basa el stock de capital. Se basa en capital económico, capital racional y capital intelectual. Estos tres capitales hacen fundamento al stock de capital. Las tres forman el capital, hacen una ética de capital reputacional. En sí, como que la empresa no puede darle más prioridad a la capital económico, sino que tiene que darle a las tres. Sí se basa en el ciclo de capital. Tenemos también lo que es recursos humanos. ¿A qué se refiere recursos humanos? Recursos humanos en sí viene siendo todo lo que es, todos los beneficios de los trabajadores en sí. Dentro de una organización o de una empresa, toda actividad que hace el personal o que hace esto lleva a que toda la empresa tenga una área que se llame recursos humanos. Como en esta área se hace los respectivos cambios como despido del personal, como vacaciones, reuniones mensuales, esto se maneja en esa área. La otra, dale por favor. Y aquí tenemos cómo se representa la función de producción. Podemos representar la producción mediante una fórmula. Esta fórmula se basa en Y, que Y viene siendo la producción del país, F que viene siendo la función, L significa cantidad de trabajo y K significa la cantidad de capital. Dale la otra. Ya, aquí tenemos la curva de la función de producción. Aquí tenemos un pequeño concepto que dice, la pendiente de la curva es positiva, pero decrece a mayor volumen de trabajo. Irá aumentando la producción, pero el porcentaje cada vez menor. Ley de rendimiento de crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo que dice, una obra se realiza más rápido con 2 albañiles que con 1. Y
y con 4 que con 2, pero llega un momento en que no aporta nada seguir incorporando operativos. Esto nos hace entender que mientras va a llegar un punto que si nosotros metemos otro albañil más, 2 albañiles más, que serían 6, la obra terminará un poco más rápido, pero llegará a un punto que los albañiles no podrán circular. Si tenemos una casa de 2 pisos, no podrán movilizarse bien porque hay demasiada gente, se va a agrupar. Esto significa el decrecimiento. Ahí tenemos unas gráficas, como pueden observar. La cantidad de trabajo. Acá en la siguiente gráfica tenemos los recursos productivos aumentan, la curva se desplaza hacia arriba. Como les comentaba, que con 2 trabajadores hacen más rápido que uno, pero llegará a un límite que ya la curva mientras que están avanzando, sí, va a crecer, pero cuando ya tiene muchos trabajadores, esa curva va a decaer. Pasa a la otra. Dale a la otra, por favor. Ya, aquí tenemos un análisis que dice, la función de producción que hemos analizado se puede ampliar si introducimos más factores productivos, como el recurso natural. ¿Qué nos viene a dar como recurso natural? Recurso natural es todo como los minerales del país, minerales en pesca, bosque, energía, agua, luz, todo eso. Capitales humanos, nivel de formación de capacidad de elaboración. La función de producción quedaría ahora con estos 2 recursos aumentados a la función que teníamos anteriormente, ya quedaría aumentada Y, que es la producción, F, que es la función, L, que es el trabajo, K, que es que el capital, N, que vendría aquí siendo el recurso natural, y H, que significaría el capital humano. Funciona de manera muy similar como hemos explicado. Variación de la L, que es el movimiento a lo largo de la curva, y variación entre K, H y N, el desplazamiento de la curva. Esto sería todo. Gracias. Bueno, antes de finalizar, yo quería dar unas pequeñas conclusiones acerca de los temas que hemos visto. En conclusión, las cuentas nacionales son un registro numérico, es decir, que estas siempre van a describir las características y el resultado que va a tener un sistema económico a través de un conjunto de cuentas, los cuales ofrecen una representación numérica sistemática de la actividad económica realizada. Además constituye un instrumento para obtener la representación cuantificada de la economía de un país a partir del registro de los flujos y fondos originados entre sus unidades económicas y además entre estas y el exterior. Y sobre el otro tema, pues la producción eficiente requiere tiempo y además insumos. La combinación perfecta sería una de las decisiones más significativas para cualquier empresario. Es decir, que van a comprender qué quiere el consumidor y a aprender, a aprender a satisfacer sus necesidades. De tal manera que van a salvaguardar las utilidades de la empresa, teniendo de esa manera su gran compromiso con el cliente. Además, esta función de producción ayuda a entender no solamente la situación de la empresa y la combinación óptima, sino que también, va a enseñarnos a entender por qué el nivel de vida se ha elevado con el paso del tiempo y además la forma en que las empresas modifican su comportamiento. Entonces, esta sería toda nuestra exposición. Muchas gracias y en la siguiente clase vamos a explicar un ejercicio acerca de la función de producción.